Hola, bienvenidos a Mi Profe en Casa, un espacio diseñado especialmente para ustedes. Hoy, el área de lengua castellana ha preparado para ustedes dos temas importantes relacionados con las guías de la semana pasada y de esta semana. ¡Sígueme! Queridos padres de familia de la institución educativa La Merced y estudiantes del grado 11, hoy el área de lengua castellana ha preparado para ustedes dos importantes temas que hemos incluido en las guías para trabajar durante estas semanas de cuarentena. Primero que todo, quiero felicitarlos por ese enorme esfuerzo que le han colocado para sacar adelante este año escolar. Felicitaciones a los padres de familia que le han puesto todo el empeño. Muchas gracias. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y a ustedes, estudiantes del grado 11, recuerden que luchar con empeño, con dedicación, hace que podamos conseguir nuestras metas. ¿Cómo está organizada la guía del área de lengua castellana? Ella está organizada por semanas, es decir, que el estudiante semanalmente debe entregar el producto de su trabajo entre domingo y lunes. Cada una de ellas trae un objetivo general, unos objetivos específicos y el estándar correspondiente a la temática que se ha colocado. Posteriormente vienen los temas a desarrollar. Cada uno de ellos trae la teoría y algunas sugerencias para mirar los videos correspondientes en las páginas de YouTube. El trabajo del estudiante consiste en leer esa teoría para poder desarrollar el taller que viene posteriormente. En el caso de que la teoría no resulte clara, el estudiante está en la obligación de preguntarme vía WhatsApp, vía llamada telefónica o por el medio que considere la explicación correspondiente a la temática o en tal caso a la pregunta del taller que en el momento el estudiante no entiende. En vista de que la semana pasada eso no ocurrió y al recibir los trabajos pude notar que habían falencias al respecto del desarrollo de los temas, he preparado para ustedes hoy el tema de la cohesión y de la coherencia. Sin más rodeos, entremos en materia. Los textos son una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en enunciados, los que formando una cadena generan lo que llamamos un texto. El enunciado es una unidad formada por una secuencia de palabras que comunican un significado completo. Por ejemplo, las mujeres y los hombres del Paleolítico Superior se dedicaron a la recolección de la caza y el marisqueo. ¿Qué es entonces la coherencia? Es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta el texto para desarrollar un tema. Los dejo con este video que les puede resultar un poco más aclaratorio.
algunas tendencias literarias están utilizando la corriente de conciencia y la escritura automática como estrategias novedosas de escritura. Estas se pueden presentar en algunas ocasiones como si fueran textos incoherentes, pero esto no es así. Estos textos están construidos de una manera tal que es posible asignarles un tema y una unidad, aunque estén diseñados o sean de una naturaleza distinta a la que estamos habituados. La cohesión es una propiedad textual mediante la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. En otras palabras, decimos que hay cohesión cuando el texto se encuentra perfectamente trabado o relacionado por conectores morfosintácticos y léxico-semánticos o incluso fónicos. A esto es lo que llamamos recursos de cohesión. Existen varios recursos de cohesión, como por ejemplo la referencia, la sustitución, la elipsis, los conectores, la repetición por recurrencia y los signos de puntuación. ¿Qué había que hacer con eso? Vamos a leer la información y posteriormente vamos a ubicar cada uno de esos recursos de cohesión en el texto que aparece posteriormente en la guía. Para una mejor claridad, veamos la siguiente información. Para que un texto sea coherente, debe mantener un mismo tema y todos los elementos que lo componen tienen que apuntar hacia ese mismo tema. En otras palabras, podemos decir que un texto es coherente cuando cada una de sus partes que lo conforman está relacionada con el tema central. Así, por ejemplo, entonces podemos hablar de que existe una coherencia global y una coherencia local. La coherencia global, hace referencia al tema central, al conjunto de todas las ideas principales y secundarias que deben estar siempre relacionadas con esa idea central. Por eso una de las preguntas del taller está relacionada con el reconocimiento de las ideas principales de los diferentes párrafos. El reconocimiento de estas ideas nos da a entender que hemos comprendido claramente el sentido del texto. La coherencia local está relacionada con que esas ideas que se han organizado de manera lógica tienen una secuencia interna que se permite seguir el texto, lograr una mejor comprensión de la información. Por lo tanto, la coherencia local se manifiesta a través de la presencia o de la ausencia de ciertos elementos que permiten relacionarlos con las diferentes oraciones que conforman el texto. Ahí es donde la coherencia y la cohesión se estrechan, porque ya no puede existir coherencia sin que haya cohesión. Entonces, ¿qué es la cohesión? Miremos el siguiente video. El primer procedimiento cohesivo es la referencia. La referencia consiste en el uso de pronombres que reemplazan otras construcciones textuales o las sustituyen. Por ejemplo, analicemos el ejemplo que aparece aquí en la pizarra. Las directoras de la escuela me dijeron que estaba trabajando muy bien, punto. Ellas me felicitaron. Para evitar la repetición,
de esta frase nominal hemos sustituido, hemos cambiado esta expresión por el pronombre ellas. En ese caso, este ellas hace referencia a las directoras de la escuela. Ahí es donde estamos hablando de una referencia. La referencia establece una relación entre un elemento del texto y otro u otros que están presentes en el mismo texto o que no están en el texto sino en el contexto situacional. Es decir, que la referencia es un elemento, un mecanismo de cohesión que hace una relación entre un elemento que está escrito en el texto y otro elemento que puede estar en el mismo texto o que puede no estar en el texto sino en un contexto situacional, es decir, un elemento del que se está hablando. Existen dos tipos de referencia. Está la referencia exofórica, que es cuando el elemento se refiere a una palabra que no está en el texto sino en el contexto situacional, lo que significa que la referencia exofórica va a mencionar un elemento que no está en el texto, sino que es un elemento del que se está hablando de manera indirecta, mientras que la referencia endofórica es cuando el elemento se refiere a una palabra que está en el texto, lo que significa que la referencia endofórica señala un elemento que está escrito en el texto. Veamos el ejemplo. Aquellos son los líderes del mañana, porque aquellos está haciendo referencia a un elemento que no aparece en el texto, sino que se está hablando de él de manera indirecta. Con aquellos, el texto puede estar refiriéndose a un grupo de niños, a un grupo de estudiantes, entre otros. Otro ejemplo es: trajo una carta con todos los procedimientos. En ella se describe que debemos ir primero a la notaría. Esta es una referencia endofórica porque está mencionando un elemento que está en el texto. Este es el elemento de cohesión que está mencionando otro elemento que ya está escrito. Con este elemento, en ella se está refiriendo a la carta. La sustitución es un mecanismo o procedimiento que se utiliza para mantener el texto fluido. En ese caso, para evitar las repeticiones, utilizamos sinónimos, antónimos u otra categoría de palabras. Veamos el siguiente ejemplo. La elipsis consiste en la omisión de una o más palabras que en el momento pueden no resultar necesarias para la comprensión del texto. Veamos la siguiente información. Continuamos viendo mecanismos de cohesión. La elipsis consiste en omitir la información que está sobreentendida. Esto significa que este mecanismo de cohesión, que se llama la elipsis, omite una palabra o una frase dentro de la oración porque al hacer esta omisión el texto se entiende de todas maneras. Al eliminar esta palabra o expresión, el lector puede inferir de qué se está hablando sin ningún inconveniente. Al utilizar la elipsis, la palabra o expresión que queda eliminada no interfiere en que el lector pueda entender de qué se está hablando. El hecho de eliminar un elemento dentro del texto no significa que el texto quede incomprensible. Por ejemplo, algunos padres compraron a sus hijos libros, otros compraron cuadernos. En este caso, las palabras que se están omitiendo son padres e hijos, y estas palabras se omiten porque no es necesario repetirlas dos veces, porque cuando lo leemos, estas palabras quedan sobreentendidas. Si leyéramos la oración sin utilizar este mecanismo de cohesión, la leeríamos así: algunos padres compraron a sus hijos libros,
Otros padres compraron a sus hijos cuadernos. Como vemos, las palabras padres y a sus hijos no se tienen que repetir porque al eliminarlos es totalmente comprensible de qué se está hablando. Tenemos este otro caso. En el centro la calle estaba atiborrada de carros. En las afueras de la ciudad estaba despejada. En este caso, la palabra que se omite es la calle. Si no utilizáramos la elipsis, en esta oración diríamos: en el centro, la calle estaba atiborrada de carros, en las afueras de la ciudad, la calle estaba despejada. Pero a través de esta coma se reemplaza la palabra calle y se da a entender que se está hablando de esto. Conectores son un amplio y variado grupo de palabras que tiene como función relacionar unas con otras. Existen una gran variedad de conectores, más de 1500 conectores en la lengua castellana. Veamos la siguiente información. En todo texto escrito debe existir un equilibrio entre la información nueva y la información conocida. Los mecanismos de repetición tienen como función primordial garantizar los niveles de redundancia exigidos a la hora de facilitar una correcta interpretación textual. Estos existen por grandes razones. Por un lado, sirven como recordatorio de contenidos ya conocidos y por otro, para actualizar determinados conceptos que permiten una claridad en la totalidad del texto. Veamos el siguiente video. Continuamos viendo los mecanismos de cohesión. Otro mecanismo es la repetición o recurrencia. Consiste en repetir una palabra o una expresión en el texto. Como vemos, es clara su definición. La repetición o recurrencia consiste en repetir varias veces dentro del texto una misma palabra. Esto ocurre más como una necesidad que como una cualidad. Y esto sucede porque al escribir, si se quiere tener un estilo adecuado desde la estética, no es recomendable repetir las mismas palabras. Sin embargo, en algunos casos, más que elegir este mecanismo por ser una cualidad del texto, es necesario para la comprensión del mismo. Cuando la repetición se debe a un mecanismo de cohesión, se admite. Se utiliza para continuar con el tema textual o para hacer énfasis en un concepto que no puede ser reemplazado por un sinónimo, hiperónimo o un pronombre. Esto quiere decir que, por ejemplo, en textos técnicos o científicos, si se está describiendo un concepto, no sería recomendable reemplazar esta palabra por otra, por un sinónimo o por un hiperónimo, porque si la reemplazamos, entonces el texto es ambiguo con relación a lo que quiere definir. Veamos el ejemplo. La cebolla presenta un sistema radicular formado por numerosas raicillas fasciculadas de color blanquecino, poco profundas, que salen a partir de un tallo a modo de disco o disco caulinar. En conclusión, la raíz de la cebolla es necesaria para el sistema radical de la cebolla. En este texto se están definiendo algunas características de la cebolla. Y como vemos, está repetida la palabra en varias ocasiones. En este texto, la repetición de la palabra es un mecanismo de cohesión y es adecuada porque se está hablando de un concepto que necesita ser explicado. Los signos de puntuación son muy importantes e indispensables en la formación de sentido en un texto. Ningún texto puede tener sentido si carece de los signos de puntuación. Recordemos que desde la escuela se les ha venido enseñando que existen 3 tipos de signos de puntuación. Los signos de pausa, como son la coma, el punto y el punto y coma. Los signos de apoyo, entre los que tenemos los paréntesis, los guiones, los asteriscos, las comillas, entre otros, y los signos de entonación, como son los signos de admiración
y los signos de interrogación. ¿Qué hola? Mucho gusto. Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. El día de hoy estoy aquí para hablarte sobre los signos de puntuación. Acompáñame a ver este tema. Antes de comenzar a hablar sobre los signos de puntuación, déjame aclararte que el día de hoy no voy a hablar sobre el punto y coma. Así, para poder empezar a hablar sobre los signos de puntuación debemos de comenzar por el principio o el final, es decir, por el punto. El punto sirve para terminar cosas, ya sean oraciones, párrafos o textos en general. Cuando un punto lo que hace es terminar una oración, se le llama punto y seguido. Esto se debe a que los párrafos no son simplemente oraciones puestas a lo loco. En realidad los párrafos tienen una oración principal y las demás deben de ser subordinadas a esas, apoyando el punto principal que se expuso en ella. Estas oraciones deben de ser separadas con puntos o con comas dependiendo de la situación. Un ejemplo del punto siendo utilizado como punto y seguido es el siguiente. Luis estaba convencido de que lo más fácil era echarlo de casa. Al día siguiente tomó sus maletas y las tiró a la calle. Cuando hemos concluido el tema principal de este párrafo y decidimos pasar al siguiente, terminamos la oración con un punto y aparte. Un ejemplo de este punto y aparte utilizado sería el siguiente. A pesar de que tanta gente esté convencidísima de esta idea, el INEF indica que no hay estudios que sostengan dicha creencia y por lo tanto no debe de ser tomada en cuenta. Durante el 2015, tan solo en América, por lo menos, así, cuando el punto, en lugar de estar terminando una oración o un simple párrafo, en realidad termina el texto, es un punto final y ya no se debe de poner nada después de él. Luego tenemos otro signo muy común que es la coma. La coma técnicamente representa pausas que hacemos al hablar y bastaría con poner atención en cómo pronunciamos en voz alta las cosas para saber dónde van y dónde no van las comas. Sin embargo, sí hay ciertos momentos en los que es obligatorio que las coloquemos. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una enumeración y necesitamos separar los elementos de ella. No se preocupen por la comida, chicos. Yo traje sodas, tortas, papitas, sándwiches, hasta traje el pastel de chocolate que le gusta a Luis. Se usa también para separar el nombre de la persona a que nos referimos cuando es mencionado en la oración. Por ejemplo, ya te dije, Luis, que no va a estar listo en toda la semana. También podemos utilizar dos comas en sustitución de los paréntesis, como cuando decimos: el niño del fondo, quien no había terminado la tarea, fue el único que se propuso para participar en la actividad. Otro uso que le damos a la coma es para invertir los elementos de una oración compuesta. Esto sucede más comúnmente de lo que creemos. Por ejemplo, con la conjunción condicional si. Lo estrictamente correcto sería decir lo siguiente: te dejo salir a jugar si terminas tu tarea a tiempo. Sin embargo, lo normal no es decir eso, sino decir lo siguiente: si terminas tu tarea a tiempo, te dejo salir a jugar. Como hemos invertido los elementos de esta oración, la separación que tenemos entre las dos oraciones tiene que ser representada con una coma. Y finalmente también utilizamos la coma para omitir un verbo porque su uso queda sobreentendido. Como por ejemplo si dijéramos: Luis terminó las diapositivas y Nepomuceno la maqueta. En este caso, se entiende que Nepomuceno terminó la maqueta porque es el mismo verbo del que hablamos con Luis. Sin embargo, omitimos decir otra vez el verbo terminó y por lo tanto se sustituye con una coma. Otro signo de puntuación muy común son los dos puntos. Los dos puntos básicamente lo que hacen es detener el enunciado o hacer una breve pausa para hacer énfasis en lo que viene a continuación. Lo utilizamos básicamente en tres ocasiones, ya sea para iniciar una enumeración, para encabezar una carta o un texto oficial, o para indicar que lo que viene es una cita textual. Vale mencionar que está mal utilizado el sustituir los dos puntos por una coma en el encabezado de una carta o de un documento oficial. Si tenemos el punto y tenemos los dos puntos, también tenemos los puntos suspensivos o tres puntos. Este signo lo que hace es, como lo dice su nombre, suspender o interrumpir una oración. Esto se puede utilizar en varios ejemplos,
como cuando estamos haciendo una enumeración y al final sustituimos la palabra etcétera por los 3 puntos. Se le avisó a todos los trabajadores de la planta, ya sea a los de limpieza, a los de piso, a los de contabilidad, administración. Representan también una duda en el discurso. Por ejemplo, sí, no te preocupes, eso lo hice desde ayer. No, antier. Se pueden utilizar para dejar una cita textual a medias. En muchas ocasiones en los textos académicos o laborales estamos citando textualmente lo que dijo otra persona, pero no queremos colocar todo lo que la persona dijo, sino nada más el principio. En este caso, colocamos una parte o lo que nos interesa del texto y al final colocamos los 3 puntos para indicar que todavía continuó diciendo más cosas esa persona a pesar de que nosotros no lo pusimos. Incluso también cuando lo que omitimos es la parte del medio, es decir, mencionamos lo primero que dijo la persona, luego omitimos una parte y luego decimos lo que dijo al final. En este caso lo que se omite a la mitad es representado no solo con los 3 puntos, sino con los 3 puntos en medio de corchetes. Luego están los paréntesis, corchetes y guiones largos. Estos signos en esencia lo que hacen es detener un poco el discurso para hacer una breve aclaración. Podemos aplicarlo en diferentes situaciones, como cuando estamos aclarando el significado o la procedencia de algo. Por ejemplo, cuando decimos, por todo esto es que el IMSS, entre paréntesis, Instituto Mexicano del Seguro Social, ha decidido tomar las medidas necesarias. También se puede utilizar para dar una o unas opción u opciones adicional o adicionales a las que teníamos en el texto original, como lo acabo de hacer en este momento. Y en los textos teatrales o guiones de televisión, cine, lo que sea, también se utilizan los paréntesis para hacer aclaraciones o acotaciones del autor. Después de estos signos tenemos también los signos de interrogación y de admiración. En general ubicamos para qué sirven. Los de interrogación sirven para indicar que hay una pregunta y los de admiración que hubo un aumento en el tono de voz. Sin embargo, vale mencionar que es importantísimo que coloquemos ambos signos, es decir, el del principio y el del final. Estamos acostumbrados en México a que constantemente vemos textos en inglés donde solo se utiliza el signo del final. Si a eso le agregamos la pereza de utilizar los signos del principio, es común que la gente no utilice el primer signo de la oración. Sin embargo, en el español es indispensable que se coloque. En el inglés tienen una excusa. Si yo utilizo la frase en inglés, you are a teacher, la oración inicia con you are. Sin embargo, si yo hago esta misma oración en pregunta, no la voy a comenzar igual, la voy a comenzar como are you a teacher? Y en este caso, el cambio de palabras en la morfología de la oración nos indica desde el principio que hay una pregunta sin necesidad de utilizar el signo ortográfico. En el español no es igual. Ambas oraciones se escriben exactamente igual. Tú eres profesor. La diferencia es en el tono de voz y cuando se escribe se necesita forzosamente del signo inicial para indicar que estamos haciendo una pregunta. Finalmente vamos a terminar este video con las comillas. Pero antes de empezar a hablar de su uso, me gustaría aclararte que hay 3 tipos de comillas en el español. Las comillas francesas, que son las que tienen forma de piquitos o de signos de mayor que o menor que. Tenemos las comillas inglesas, que son las que van por pares en la parte de arriba. Y tenemos las comillas simples, que son como las inglesas, pero nada más una de cada lado. En esencia las 3 sirven para lo mismo. Sin embargo, la recomendación es que cuando dentro de un texto con comillas se va a volver a utilizar comillas, lo ideal es poner las francesas primero, luego adentro las inglesas y en caso de ser necesario adentro las simples. El uso más popular para las comillas es el de indicar que estamos haciendo una cita textual, que estamos copiando literalmente lo que dijo otra persona. Sin embargo, las comillas en sí lo que hacen es resaltar una parte del texto. Por eso también a veces lo utilizamos para indicar una palabra que nos parece importante dentro del discurso. También en ocasiones las comillas son utilizadas para indicar ironía en el término que se está utilizando. Y también en ocasiones utilizamos las comillas para resaltar el título de una obra. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que la información sobre los signos de puntuación te haya servido porque son algo elemental y algo en lo que nos equivocamos muy seguido. Si esto te sirve, puedes dar un like, un dislike, puedes dejar un comentario, puedes hacer lo que gustes. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector, y espero verte próximamente con más información.
Entonces, ¿qué era lo que debían hacer los estudiantes con el texto, el uso de las redes sociales y el atraso escolar? Pues simplemente debían subrayar con diferente color cada uno de los mecanismos de cohesión que encontraran en el respectivo texto. Si observamos, por ejemplo, la primera palabra coloreada es las redes sociales. Observemos que está 1, 2, 3, hasta el momento 3 veces. A esto, subrayado 3 veces, es lo que llamamos repetición. Repetición o recurrencia. Luego nos centramos en la expresión han traído. Si leemos cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que la expresión han traído se refiere específicamente a las redes sociales. Como su nombre lo dice, se refiere, entonces estamos hablando de una referencia y es endofórica porque está dentro del mismo texto. La siguiente palabra subrayada con color rojo es un conector porque está uniendo la primera oración que comienza con una mayúscula y termina en un punto con la siguiente oración que comienza con una mayúscula y nuevamente debe terminar con otro punto. La tercera palabra o palabras subrayadas son las nuevas generaciones. Aquí estamos utilizando el mecanismo de cohesión de sustitución metonimia, que ya ustedes vieron que era la metonimia. Luego encontramos, después de la metonimia, la sustitución, pero en este caso estamos hablando de hiperónimos e hipónimos. Luego encontramos la expresión humanos tangibles, que funciona como una metáfora. Más adelante encontramos la expresión esta enfermedad y nuevamente es una referencia endofórica. Si seguimos mirando el texto cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que las referencias, los conectores y las sustituciones aparecen reiterativamente. Esto era lo que debían hacer con la actividad. Por eso se trata de un análisis textual, mirar con lupa, despacio, para poder comprender en qué consisten esos mecanismos de cohesión.